Una firma, un imperio en juego y un susurro de la persona menos esperada que podría cambiarlo todo. ¿Qué harías si en el momento más crucial de tu vida, la clave para tu salvación o tu ruina viniera de quien todos ignoran? Esta es una historia sobre confianza, traición y el valor inesperado que se esconde a simple vista. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal El Contador de Emociones. Posteamos videos todos los días y de dar like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y qué horas nos escuchas. Disfruta la historia. Ricardo Vargas estaba a punto de firmar el contrato más importante de toda su carrera. Con esa firma se sellaría la fusión de su empresa con la poderosa corporación Herrera, un acuerdo que prometía llevar su compañía a un nivel nunca antes visto. Miles de millones estaban en juego y él sostenía la pluma a solo unos centímetros del papel cuando la puerta de la sala de juntas se abrió. De pronto, entró Elena Soto, una de las empleadas de limpieza, empujando su carrito con discreción. «Perdón, solo voy a vaciar la papelera rápidamente», murmuró con respeto. Nadie pareció darle importancia. Todos estaban demasiado emocionados, casi celebrando por adelantado. Elena se acercó al cesto de basura junto a la silla de Ricardo. Fingió acomodar la bolsa, pero en realidad se inclinó hacia él y con la voz más baja posible le susurró: «No firme, es una trampa». Ricardo se quedó helado. La pluma se le resbaló de los dedos y cayó suavemente sobre la mesa de madera. «¿Qué?», susurró incrédulo, sin apenas mover los labios. Elena se incorporó lentamente, lo miró con seriedad por apenas un instante y después desvió la vista como si nada hubiera pasado. Tomó la papelera, la colocó en el carrito y comenzó a caminar hacia la puerta. Pero Ricardo no podía dejar de observarla con el corazón golpeando fuerte en su pecho. Su socio de toda la vida, Marcos Aguilar, lo miró con una sonrisa extraña. «¿Todo bien, Ricardo?», preguntó con un tono demasiado ligero. «Listo para firmar», añadió Alejandro, uno de los representantes de Herrera que estaba sentado al otro lado de la mesa. Ricardo tragó saliva. El contrato seguía ahí, intacto. El folder abierto mostraba los detalles de la fusión que habían revisado durante semanas. Miró a Marcos, luego a Alejandro, y finalmente a la puerta, por donde Elena estaba a punto de salir. Todo parecía girar a su alrededor. «Necesito 5 minutos», dijo de repente poniéndose de pie. 5 minutos. Marcos intentó sonar relajado, pero sus ojos se entrecerraron con desconfianza. «Está todo bien. Tengo que atender algo», respondió Ricardo caminando hacia la salida. «Ricardo, todos estamos aquí. Ya no queda nada por revisar». La voz de Alejandro sonó cada vez más molesta. 5 minutos, repitió Ricardo con firmeza. No esperó más objeciones y salió de la sala cerrando la puerta tras sí. Caminó rápido por el pasillo hasta alcanzar a Elena, que apenas había avanzado unos metros con su carrito. «Usted», dijo Ricardo, señalándola con firmeza. «Venga conmigo ahora mismo». Elena dudó un instante sorprendida, pero terminó asintiendo. Caminaron en silencio hasta una pequeña sala de descanso. Ricardo entró primero, ella lo siguió y él cerró la puerta con decisión. «Explíquese ahora mismo», dijo cruzado de brazos y con la mirada fija en ella. «Y convénzame de que no está loca por haberme interrumpido de esa manera». Elena sostenía aún una bolsa de basura en una mano. «Sé que suena extraño, pero escuché conversaciones que nadie más oyó. Lo quieren engañar». «¿Quién es?», preguntó Ricardo cada vez más serio. «Herrera y su socio Marcos», contestó ella con voz temblorosa, aunque enseguida se afirmó. «Están usando el contrato para transferir deudas ocultas y hundir su empresa. Si lo firma, lo perderá todo». Ricardo la observó fijamente durante unos segundos que parecieron eternos.
Parte de él quería reírse, pero otra parte sentía un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Cómo se llama?», preguntó con voz grave. «Elena. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?» «8 meses en el turno de noche». «Está bien, Elena. Se lo digo claro. Si esto es una mentira, una teoría conspirativa o un truco para llamar la atención, queda despedida en este mismo instante». Elena mordió su labio, pero no apartó la mirada. «Lo entiendo y acepto las consecuencias, pero si me quedo callada y usted lo pierde todo, nunca me lo perdonaría». Ricardo giró la cara y miró su reflejo en la pared de vidrio. Desde las alturas del edificio se veía Madrid en movimiento, pero para él todo parecía detenerse. Esa mujer no tenía nada que ganar, y sí todo por perder, y aún así estaba allí arriesgándose. «¿Tiene pruebas?», preguntó sin mirarla. «Sí, fotos, grabaciones, documentos. Puedo enseñárselos. Esta noche a las 7 aquí mismo», dijo él señalando el lugar. «Traiga todo. Si no logra convencerme, será su último día en la empresa». Elena asintió con la cabeza. Ricardo esperó a que saliera antes de apoyar la frente contra la fría pared. El contrato seguía sobre la mesa de juntas, esperando su firma, pero por primera vez en su carrera estaba dudando. Cuando regresó a la sala de reuniones, el silencio fue total. Todos lo miraron en cuanto empujó la puerta. Marcos hablaba en voz baja con Alejandro, pero se enderezó enseguida. «¿Ya resolviste lo que tenías pendiente?», preguntó Marcos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sí», contestó Ricardo mientras avanzaba hacia la mesa sin sentarse aún. Miró el contrato y luego a los presentes. «En realidad creo que necesito revisar algunas cláusulas otra vez». «¿Revisar?». Alejandro frunció el ceño. «Señor Vargas, pasamos semanas revisando cada detalle de este documento. Precisamente por eso quiero darle una última mirada», replicó Ricardo cerrando con fuerza la carpeta. «Reagendemos para mañana». La tensión se cortaba en el aire. Marcos se levantó despacio, apoyando los puños en la mesa. «Ricardo, esto no tiene sentido. Estamos perdiendo tiempo valioso. Herrera tiene otros interesados, lo sabes». «Entonces, que los atiendan», respondió él con frialdad. «Una noche no cambiará nada». «Sí, lo cambiará», intervino Alejandro golpeando la mesa con la mano. «El mercado está inestable, las acciones están altas. Es ahora o nunca». Ricardo lo observó con calma. Esa presión era demasiado sospechosa. «La decisión es mía», dijo con voz firme. Guardó el contrato en su maletín. «Nos vemos mañana». Y salió de la sala dejando tras de sí un ambiente cargado de enojo y frustración. A las 7 en punto, Ricardo regresó a la pequeña sala de descanso. Elena ya lo esperaba sentada en una de las sillas, con una mochila pequeña sobre el regazo. Se puso de pie al verlo entrar. «Gracias por venir», dijo ella, esta vez con más seguridad. «Muéstreme lo que tiene», pidió Ricardo, sentándose frente a ella. Elena abrió su mochila y sacó su teléfono. Sus manos temblaban mientras deslizaba fotos y documentos en la pantalla. «Todo empezó hace 3 semanas», explicó. «Estaba limpiando la oficina de Marcos cuando escuché voces en la sala contigua. Se detuvo un instante respirando hondo. Reconocí su voz y la de una mujer». «¿Cuál mujer?», preguntó Ricardo inclinándose hacia adelante. «Isabel Roca», respondió ella con seriedad. «Alta, rubia, siempre vestida con ropa costosa». Elena le mostró una foto tomada a escondidas a través de una rendija en la puerta. Ricardo sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Isabel Roca, su exnovia. Ricardo apenas podía creerlo. Isabel Roca, la mujer que había sido su pareja durante 2 años y que lo había dejado diciendo que eran demasiado diferentes, estaba allí implicada en un plan para destruirlo. «¿Cómo está ella involucrada en esto?», preguntó con voz baja, casi con un nudo en la garganta. «Ella y Marcos están juntos ahora», respondió Elena pasándole a la siguiente imagen. «¿Y planean algo contra usted?». Elena deslizó la pantalla y reprodujo un audio grabado desde su celular.
Aunque la calidad no era perfecta, las voces eran claras. En cuanto firme, tendremos el control total de los activos. ¿Seguro que Ricardo no sospecha nada? Siempre ha sido demasiado ingenuo para ver cuando lo traicionan. Lo fue conmigo y lo será ahora. Y si llega a descubrirlo, no lo hará. Confía demasiado. En 48 horas, la empresa será nuestra. La sangre de Ricardo se heló. La voz de Marcos era inconfundible y la risa de Isabel, aquella que antes le parecía encantadora, ahora le sonaba venenosa. ¿Tiene más pruebas?, preguntó con un hilo de voz. Sí, contestó Elena pasando más fotos apresuradas de documentos y capturas de pantalla. Mire, aquí hay transferencias bancarias a cuentas desconocidas y estas cláusulas, señaló una sección de un contrato fotografiado. En la versión que usted revisó dice que conservará el 60% del control, pero en la real quedará con solo el 20%. Ricardo le arrebató el teléfono para mirar con sus propios ojos. Esto es fraude, un delito. Y no es todo, añadió Elena pasando a otra foto. Mire esta transferencia. 15 millones de euros que Herrera envió la semana pasada a la cuenta personal de Marcos Aguilar. Ricardo se levantó de golpe y caminó hacia la ventana. Desde el piso 30, Madrid brillaba de noche, pero para él todo estaba oscuro. ¿Por qué?, susurró más para sí mismo. Marcos ha sido mi mejor amigo durante 15 años. Estudiamos juntos, levantamos la empresa desde cero. A veces, las personas cambian cuando hay demasiado dinero en juego, respondió Elena con suavidad. O quizás siempre fueron así y uno simplemente no quería verlo. Ricardo la miró todavía intentando procesarlo todo. ¿Y por qué me lo dice? Podría perder su trabajo. Elena dudó un momento antes de responder. Porque es lo correcto. No puedo quedarme callada y mirar cómo lo destruyen. Ricardo la estudió. Sabía que había algo más detrás de sus palabras, pero Elena no parecía lista para contarlo. Necesito más pruebas, dijo finalmente. Tengo que estar completamente seguro. Puedo conseguirlas, pero será arriesgado. Entonces tenga cuidado, advirtió Ricardo con la voz firme, pero la mirada preocupada. Si esto es cierto, si Marcos de verdad me está traicionando, no pudo terminar la frase. Lo descubriremos, aseguró Elena con determinación. Cuando ella se fue, Ricardo se quedó solo mirando la ciudad desde la ventana. Por primera vez en 15 años, dudaba de su socio y amigo, y esa duda le calaba hondo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta nuestro canal, El Contador de Emociones, no te olvides de dejar tu like y suscribirte. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando más historias como esta para ti. Al día siguiente llegó a la oficina más temprano que nunca. Había pasado la noche en vela pensando en las pruebas que Elena le mostró. Las imágenes de los contratos falsificados y las transferencias ilegales se repetían en su mente como un eco insoportable. Fue directo al Departamento de Recursos Humanos. Necesito el expediente de Elena Soto, pidió a Laura Méndez, encargada del área. Ella arqueó las cejas sorprendida. ¿La de limpieza? ¿Pasó algo? Solo una verificación de rutina, mintió Ricardo intentando sonar casual. Laura le entregó un folder delgado. Ricardo lo abrió y al leer sus ojos se abrieron con incredulidad. Elena Soto, 28 años, licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid, con especialización en finanzas corporativas. Experiencia previa en consultoría en Nexus Consulting. Nexus, susurró Ricardo pasmado. ¿Disculpe?, preguntó Laura inclinándose a ver qué leía. Nada, gracias, respondió cerrando de golpe el folder y devolviéndoselo. Salió de Recursos Humanos con la mente dando vueltas. ¿Cómo podía alguien con ese currículum estar trabajando como empleada de limpieza? Durante el almuerzo buscó a Elena por los pasillos. La encontró en el piso 12 limpiando los ventanales de una pequeña sala de reuniones. «Elena», llamó acercándose. Ella se giró sorprendida de verlo allí. «¿Pasó algo?»,
¿Descubrió más sobre Marcos? En realidad descubrí algo sobre usted, dijo Ricardo cruzando los brazos. Universidad Complutense, Nexus Consulting, finanzas corporativas. El rostro de Elena palideció. La tela que tenía en la mano cayó al suelo. Revisó mi expediente. ¿Por qué no me dijo quién es realmente? Elena miró alrededor para asegurarse de que estaban solos antes de contestar. Con amargura. Porque no importa cuántos títulos tenga o en qué empresa haya trabajado. Para todos aquí, solo soy la señora de la limpieza. Pero Nexus es impresionante. ¿Cómo terminó aquí? ¿Quiere la verdad? Lo interrumpió. Trabajé allí 2 años. Era buena, muy buena, pero cuando tocó el momento de los ascensos, siempre había un motivo para que yo no avanzara. Ricardo escuchaba atento, notando la herida en sus palabras. Un día decían que me faltaba experiencia, otro que mi estilo de comunicación no encajaba con la cultura de la empresa. En otras palabras, era demasiado competente para mi puesto, pero no encajaba en su molde para un rol de liderazgo. Eso es discriminación, murmuró Ricardo. Podría haber demandado. ¿Con qué dinero?, replicó ella levantando el balde de agua. ¿Y quién cree que le habrían creído? ¿A una mujer latina o a una firma del tamaño de Nexus? Ricardo se quedó callado digiriendo la injusticia. ¿Y su familia? Recuerdo que mencionó a una hermana. Sofía tiene 22 años, respondió Elena con la voz baja. Nació con un problema congénito en el corazón. Necesita una cirugía que cuesta 200.000 euros. Se detuvo un instante tragando saliva. Cuando me obligaron a renunciar, tuve que aceptar cualquier trabajo que encontrara. Este, al menos, ofrece un seguro médico que cubre parte de la medicación y la futura operación. Ricardo sintió un nudo en el pecho. Tenía frente a él a una mujer brillante, educada en una de las mejores universidades, con experiencia en una firma internacional, trabajando como empleada de limpieza solo para salvar a su hermana. Elena no tenía idea. «Pues ahora lo sabe», respondió, retomando la limpieza de los vidrios. Por eso reconoció las irregularidades en los contratos tan rápido, concluyó Ricardo. Pasó años analizando documentos así. «Exacto», asintió ella. «Y por eso lo advertí. Solo por eso». Elena lo miró directo a los ojos antes de responder. «También porque usted es distinto al resto de los ejecutivos. Los he observado durante meses. Usted trata a todos con respeto sin importar su puesto. Cuando vi que planeaban destruirlo de la misma forma en que destruyeron mi carrera, no pude quedarme callada». Ricardo la sostuvo la mirada durante varios segundos. Elena Soto no era solo una mujer de limpieza que había escuchado algo por accidente. Era una profesional de alto nivel que había detectado un fraude corporativo y se había arriesgado a advertirle. «Elena, cuando todo esto termine...» La voz de Marcos resonó por el pasillo interrumpiéndolo. «¿Qué hacen aquí?», preguntó con un tono curioso, mirando de reojo a Elena. «Solo verificaba cómo iba la limpieza», respondió Ricardo rápidamente. «Ya sabe que soy muy detallista». Marcos la miró con sospecha. «¿Desde cuándo te preocupas personalmente por eso?» «Desde que decidí prestar más atención», replicó Ricardo con una sonrisa forzada. «¿Ya reagendaste la reunión con Herrera para esta tarde?» «Sí, a las 3», contestó Marcos sin dejar de observar a Elena. «Perfecto», dijo Ricardo. «Vamos a comer. Quiero repasar algunos ajustes del contrato». Mientras caminaban hacia el elevador, Ricardo notó la última mirada desconfiada que Marcos lanzó hacia Elena. Elena terminaba de limpiar el baño ejecutivo del piso 15 cuando escuchó pasos en el pasillo. Eran casi las 5 de la tarde y la mayoría de los empleados ya se había marchado. Se quedó quieta, intrigada, y prestó atención. Reconoció de inmediato la voz grave de Marcos Aguilar. «Estoy seguro de que fue ella», decía en tono bajo. Una mujer respondió con un timbre cortante que a Elena le heló la sangre. Era Isabel Roca.
La misma que viste hablando ayer con Ricardo. Exacto. Investigando un poco, descubrí quién es. Elena Soto, 28 años, ex consultora de Nexus. Demasiado lista para su propio bien. Elena se pegó contra la pared, conteniendo la respiración. ¿Crees que escuchó lo que hablamos la semana pasada?, preguntó Isabel preocupada. Estoy seguro. Revisé las cámaras de 900. Seguridad, ella estaba limpiando mi oficina justo cuando cerrábamos los últimos detalles. Y hoy Ricardo se comportó distinto, canceló la firma, hizo preguntas incómodas. Algo cambió. Sea como sea, bufó Isabel. Si Ricardo descubre lo de las transferencias, ¿estamos acabados? Tranquila, la calmó Marcos. No va a descubrir nada si nos deshacemos de la causa del problema. Elena se cubrió la boca con ambas manos para no dejar escapar un gemido. ¿Cómo piensas hacerlo?, preguntó Isabel. De la manera más humillante posible. La acusaremos de robo frente a todos. Nadie le creerá a una limpiadora despedida. Y si Ricardo intenta defenderla, lo dejaré en ridículo. Y si insiste, replicó ella, no lo hará. Ricardo es predecible. Ha sido mi amigo durante 15 años. Sé cómo manejarlo. Ambos rieron con complicidad. Elena cerró los ojos con lágrimas contenidas. Se arriesgó para salvarlo y ahora planeaban destruirla. ¿Cuándo?, preguntó Isabel. Ahora mismo. Convocaré a todo el personal en el auditorio con la excusa de una reunión de seguridad. Los pasos se alejaron. Elena permaneció escondida unos minutos más, con el corazón desbocado. Pensó en su hermana Sofía. Si la despedían por robo, perderían no solo el sueldo, también el seguro médico que cubría los tratamientos. El altavoz del edificio se encendió de pronto. Se pide a todo el personal dirigirse al auditorio principal para una reunión urgente de seguridad. Elena respiró hondo, se acomodó el uniforme y salió del baño. No, iba a darles el gusto de verla temblar. El auditorio estaba lleno de empleados, murmurando, extrañados por la reunión repentina. Ricardo estaba sentado en la primera fila junto a los ejecutivos, visiblemente confundido. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Elena, ella alcanzó a notar la duda en su rostro. Marcos subió al escenario con un folder en la mano y expresión solemne. «Gracias por venir con tan poco aviso», comenzó. «Lamentablemente debo hablar de un asunto grave que amenaza la seguridad de nuestra empresa». Un murmullo recorrió la sala. «Ayer descubrimos que se tomaron fotografías de documentos confidenciales en las oficinas ejecutivas», continuó. «Esto constituye un grave acto de espionaje corporativo». Elena sintió un escalofrío. «Tras una investigación interna, hemos identificado a la responsable», dijo Marcos mirando directamente hacia ella. «Elena Soto, del equipo de limpieza. Por favor, pase al frente». Todos voltearon. Algunos la miraban con curiosidad, otros con desconfianza. Elena respiró profundo y caminó hacia el escenario con la cabeza erguida. «Señorita Soto», prosiguió Marcos con voz fría, «en su teléfono encontramos imágenes de documentos confidenciales. ¿Cómo explica eso?». Elena miró a Ricardo. Su rostro mostraba sorpresa y confusión. Ella alcanzó a percibir que estaba luchando internamente. «Yo», empezó a decir, pero Marcos la interrumpió. «Además», añadió levantando varias fotos impresas, «las cámaras la registraron entrando a las oficinas fuera de su horario de limpieza». Le pasó las fotos a la primera fila. Ricardo tomó una y su expresión cambió a algo parecido a la decepción. «El robo de información es un delito federal», continuó Marcos elevando la voz. «Pero dado que su expediente hasta ahora era limpio, hemos decidido limitar esto a un despido inmediato por causa justificada, sin involucrar a las autoridades». «Esto no es justo», exclamó Elena, finalmente alzando la voz. «Yo solo intentaba proteger». «¿Proteger qué?». «Su propio interés», la interrumpió Isabel, que ahora estaba de pie entre el público.
Planeaba vender la información a la competencia. ¡No!, gritó Elena. Quería proteger al señor Vargas de una traición. ¡Basta!, tronó Marcos golpeando el podio. No permitiré que una empleada deshonesta manche el nombre de esta empresa. Seguridad. Acompáñenla afuera. 2 guardias avanzaron hacia ella. Elena miró a Ricardo con desesperación. Ricardo, usted sabe que digo la verdad. Le di las pruebas. Por un momento pareció que Ricardo se levantaría a defenderla. Se puso de pie lentamente y el corazón de Elena dio un vuelco. Pero entonces bajó la mirada y murmuró con voz apagada. Lo siento, Elena, las pruebas en su contra son claras. Fue como si le arrancaran el alma. Ricardo, por favor, alcanzó a decir, pero los guardias ya la sujetaban de los brazos. Elena se soltó con dignidad. ¿Puedo caminar sola?, dijo con firmeza, aun cuando las lágrimas corrían por su rostro. Cuando estaba a punto de salir del auditorio, se giró hacia Ricardo y habló con voz fuerte para que todos escucharan. Cuando descubra la verdad, recuerde esto. Tuvo la oportunidad de hacer lo correcto y decidió no hacerlo. El silencio fue sepulcral. Ricardo cerró los ojos como si aquellas palabras fueran golpes. Elena salió escoltada bajo la mirada de decenas de compañeros. Algunos la observaban con lástima, otros con alivio de que no fueran ellos en su lugar. En la entrada, un guardia mayor le entregó una caja con sus pocas pertenencias. «Lo siento, señorita Soto», dijo en voz baja, «son órdenes». Ella asintió, tomó la caja y caminó hacia la calle. Cada paso pesaba como plomo. Había perdido su trabajo, su reputación y, peor aún, el seguro que mantenía viva a su hermana. Mientras tanto, en el auditorio, Marcos se acercó a Ricardo y le dio una palmada en el hombro. «Sé que es difícil, amigo. Parecía una buena empleada, pero a veces la gente nos decepciona». Ricardo lo miró buscando alguna señal de falsedad, pero Marcos aparentaba sincera preocupación. «Las pruebas eran claras», murmuró Ricardo, más para convencerse a sí mismo que a los demás. «Exacto», asintió Marcos. «Ahora podemos concentrarnos en lo que de verdad importa, la fusión». Ricardo asintió lentamente, pero en su interior algo no encajaba. La desesperación en la voz de Elena seguía resonando en su cabeza. Cuando todos se fueron, Ricardo se quedó solo en la sala, atormentado por la sensación de que acababa de cometer el error más grande de su vida. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta nuestro canal, El Contador de Emociones, no te olvides de dejar tu like y suscribirte. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando más historias como esta para ti. Esa noche, Ricardo no pudo pegar un ojo. La imagen de Elena siendo escoltada fuera del edificio lo atormentaba una y otra vez. Recordaba la desesperación en su voz, la súplica en sus ojos y el hecho de que él había guardado silencio. A las 3 de la mañana se metió, levantó de golpe. Ya no podía seguir dudando. Se vistió a toda prisa y condujo hasta la sede de su empresa en pleno centro de Madrid. El edificio estaba en penumbras, solo los guardias de seguridad patrullaban los pasillos. Ricardo pasó directo con su tarjeta de acceso y subió al piso ejecutivo. Entró a su oficina, encendió la computadora y comenzó a revisar todos los documentos relacionados con la fusión. Había algo que no cuadraba y necesitaba encontrarlo. Los contratos parecían en orden, al menos a simple vista, pero recordaba que Elena había mencionado cláusulas ocultas y versiones distintas. Pasó horas revisando línea por línea hasta que en la página 47 encontró una referencia a un anexo que él nunca había visto. Anexo C. Distribución de activos post-fusión. Buscó en las carpetas digitales, pero no aparecía. Intrigado, accedió a los archivos más restringidos de la compañía, a los que solo un puñado de ejecutivos tenía acceso. Tras introducir su clave de director general, descubrió una carpeta encriptada con el título Proyecciones. Allí estaba el anexo C,
Ricardo lo abrió y sintió que la sangre se le helaba. El documento establecía que tras la fusión, el 80% de los activos de la empresa pasarían a una sociedad llamada Herrera International Holdings. Nunca había escuchado de ella. Investigó más a fondo y descubrió que esa empresa estaba registrada en las Islas Caimán y los accionistas principales eran Marcos Aguilar e Isabel Roca. «No puede ser», susurró Ricardo, leyendo el documento una y otra vez para asegurarse de no estar alucinando. El plan era ingenioso y despiadado. Lo harían firmar creyendo que mantenía el control mayoritario, cuando en realidad estaría cediendo casi todo a una compañía fantasma controlada por su mejor amigo y su exnovia. Temblando, imprimió el documento y siguió investigando. Entró a las cuentas bancarias de la empresa con su acceso de director. Lo que encontró le confirmó lo peor. En los últimos 2 meses se habían hecho transferencias por más de 23 millones de euros, bajo el concepto preparación de fusión. El dinero supuestamente iba a Herrera Corporation, pero las cuentas de destino no coincidían con las oficiales. Siguió la pista y descubrió que los fondos habían terminado en una cuenta personal a nombre de Marcos Aguilar. 15 años de amistad, susurró Ricardo, sintiendo que le apretaban el pecho. No era solo traición empresarial, era un engaño personal profundo de alguien en quien había confiado toda su vida adulta. Siguió escarbando. Encontró correos electrónicos entre Marcos y supuestos ejecutivos de Herrera a los que él jamás había sido copiado. Los mensajes revelaban que la fusión no era más que un disfraz para una toma hostil. Herrera ni siquiera era una corporación activa, solo una fachada para el fraude. En uno de los correos, fechado 3 semanas atrás, Marcos escribía: «Con 15 años de amistad de mi lado, Ricardo jamás sospechará. Cuando firme, tendremos todo el control y podremos desaparecer antes de que se dé cuenta». Ricardo tuvo que apartarse de la pantalla. Sentía náuseas. Marcos había sido su mejor amigo, su hermano de la vida. E Isabel, la mujer a la que había amado, lo despreciaba tanto como para hundirlo junto a él. No fue lo único. El servidor también guardaba llamadas telefónicas grabadas automáticamente por el sistema de seguridad de la compañía. Reprodujo una de hacía 2 semanas. «¿Seguro que Ricardo no sospecha?», preguntaba Isabel. «Lo conozco bien», respondía Marcos. «Es demasiado confiado. Nunca se imagina que yo lo traicionaría. ¿Y si llega a descubrirlo? Si eso pasa, usamos los documentos falsificados. Lo acusaremos a él de fraude. Con mi palabra contra la suya y tus contactos en la prensa, todo quedará a nuestro favor». «¿Tanto lo odias?». «No es odio, es ambición». Ricardo se dejó caer en la silla con el alma hecha pedazos. Recordaba a Marcos en su boda como testigo principal. Recordaba las lágrimas que compartieron cuando murió su madre. Recordaba todos los sacrificios que hicieron juntos para levantar la empresa desde cero. Todo había sido una fachada. El amanecer lo sorprendió aún frente a la computadora, rodeado de documentos impresos y grabaciones guardadas en un USB. Tenía suficiente evidencia para enviarlos directo a prisión, pero también tenía un peso enorme en la conciencia. Elena había intentado salvarlo, y él había permanecido callado cuando ella más lo necesitaba. Recordó sus palabras en el auditorio. Tuvo la oportunidad de hacer lo correcto y decidió no hacerlo. Ella tenía razón. Con una mezcla de determinación y remordimiento, Ricardo copió todos los archivos en varios correos y se los envió a sí mismo desde distintas cuentas. Guardó el USB en su bolsillo y apagó la computadora. Sabía que el tiempo corría. Apenas salía del edificio cuando sonó su teléfono. Era Marcos. «Ricardo, qué bueno que contestas». Su voz sonaba extrañamente tranquila. «No pude dormir después de lo de anoche. Sé que lo de la limpiadora te afectó.
Ricardo respiró hondo intentando sonar normal. Estoy bien. Fue duro, pero tenías razón. Las pruebas eran claras. Me alegra que lo entiendas. Marcos bajó la voz. Listo para hoy. Es nuestro gran momento. Sí, a las 9. No, exacto. Y recuerda, Ricardo, pase lo que pase en los negocios, nuestra amistad es lo más importante. Ricardo cerró los ojos con rabia contenida. Aquellas palabras hipócritas le daban náuseas. Claro, Marcos, respondió con voz tensa. Para mí, también. Colgó y se quedó mirando el amanecer sobre Madrid. Sabía lo que tenía que hacer, salvar su empresa, limpiar el nombre de Elena y enfrentarse a los dos traidores. Pero antes debía encontrarla. Después de todo lo que ella había arriesgado, lo menos que podía hacer era pedirle perdón. Usando los registros de recursos humanos, Ricardo localizó su dirección en un barrio humilde al sur de la ciudad. Condujo hasta allí y se detuvo frente a un edificio desgastado de 3 plantas con pintura, descascarada y ventanas remendadas con cinta. Subió las escaleras hasta el segundo piso y golpeó la puerta del departamento 2B. Unos pasos lentos se escucharon dentro. La puerta se abrió apenas con la cadena puesta. Elena asomó la cara con los ojos rojos de haber llorado toda la noche. «¿Qué quiere?», preguntó con voz fría. «Elena, por favor, necesito hablar con usted. Descubrí la verdad sobre Marcos e Isabel». Ella soltó una risa amarga. «¿Apenas ahora se dio cuenta? ¡Qué conveniente! Después de dejarme en ridículo frente a todos. Déjeme explicarle». «No hay nada que explicar», cortó ella, intentando cerrar la puerta. Ricardo puso la mano contra la madera. «Espere, usted tenía razón. Encontré las pruebas, el contrato, las transferencias, la sociedad fantasma, todo». Elena lo miró un instante dudando. «¿Y qué quiere que haga yo con eso? Yo ya lo perdí todo. Mi empleo, mi reputación y lo más grave, el seguro que mantiene a mi hermana». Una voz débil sonó desde adentro. «Elena, ¿quién es?». Ella suspiró. «Es mi hermana Sofía. Está enferma». «5 minutos», pidió Ricardo suplicante. «Solo quiero disculparme de verdad». Elena permaneció en silencio unos segundos. Finalmente quitó la cadena y abrió la puerta. El departamento era pequeño, pero ordenado. En las paredes había fotos familiares y sobre el sillón descansaba una joven de unos 22 años, muy parecida a Elena, pero pálida y frágil. «Él es Ricardo Vargas», dijo Elena. «Sofía, él era mi jefe». «Encantada», susurró ella con una sonrisa débil. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Esa muchacha era la razón por la que Elena soportaba humillaciones trabajando como empleada de limpieza. Sofía se acomodó lentamente en el sillón con esfuerzo. Aún así, intentó sonreír con amabilidad. «Elena habla mucho de usted», dijo en voz baja. «Dice que no es como los demás jefes, que trata a todos con respeto». Elena se removió incómoda y desvió la mirada como si quisiera que su hermana dejara de hablar. Ricardo, en cambio, sintió que aquellas palabras lo golpeaban en el pecho. Si ella pensaba eso de él, ¿cómo había podido quedarse callado en el auditorio? «Sofía, deberías descansar», intervino Elena con suavidad. «Estoy bien, solo un poco cansada», respondió su hermana antes de levantarse despacio. «Fue un placer conocerlo, señor Vargas». «Por favor, llámame Ricardo», dijo él inclinando la cabeza con respeto. Sofía sonrió y desapareció en el pasillo. El silencio entre los dos se hizo pesado. Elena lo miró con una mezcla de enojo y tristeza. «Ve», dijo al fin. «Ella depende del seguro médico de la empresa. Al echarme, Marcos no solo destruyó mi nombre, también puso en riesgo su vida». «Elena, ¿qué tipo de cirugía necesita?», preguntó Ricardo con cautela. Ella dudó, pero respondió: «Un trasplante de válvula cardíaca. Los médicos dicen que sin él quizás tenga 6 meses de vida. La operación cuesta 200.000 euros. El seguro cubría un 60%. Yo intentaba ahorrar el resto con trabajos extras, pero ahora ya no tengo nada».
Ricardo sintió un peso insoportable en el pecho. «Yo puedo pagar esa operación». Elena se puso de pie de inmediato, indignada. «No, no voy a aceptar su caridad». «No es caridad», replicó Ricardo con firmeza. «Es mi responsabilidad. Yo fallé, Elena. Me quedé callado cuando debí defenderla». «No se engañe», contestó ella con la voz quebrada. «No fue que se quedó callado. Usted me traicionó. Sabía quién era, sabía que intentaba ayudarlo, y aún así me dejó sola frente a todos». Ricardo pasó una mano por su cabello desesperado. «Tiene razón. Fui un cobarde. Dudé entre mi mejor amigo de toda la vida y una mujer que apenas conocía y elegí mal. Pero ahora sé la verdad. Marcos e Isabel me han estado engañando por años, y si no fuera por usted, ya estaría arruinado». Elena lo miraba con lágrimas en los ojos, pero no cedía. «¿Y qué cambia eso? Yo sigo sin trabajo, sin seguro y con mi hermana en riesgo». «Lo sé», dijo Ricardo con voz rota. «Por eso no voy a descansar hasta arreglarlo. Voy a limpiar su nombre, Elena. Voy a exponerlos a ellos y demostrar quién decía la verdad». Ella negó con la cabeza. «Ya es tarde. No confío en usted». «Entonces no confíe en mí», contestó él acercándose. «Confíe en lo que encontró, en los documentos, en las grabaciones. Confíe en que la justicia existe». Elena se quedó callada. Por dentro deseaba creerle, pero la herida de la humillación aún ardía demasiado. Finalmente abrió la puerta y señaló hacia afuera. «Váyase, Ricardo. Mi hermana necesita descansar y yo necesito pensar cómo voy a sobrevivir sin este empleo». Él se detuvo en el umbral. «Esto no termina aquí. Voy a desenmascararlos y voy a demostrar que usted siempre tuvo la razón». Sin obtener respuesta, salió del departamento. La puerta se cerró detrás de él con un sonido que le pareció definitivo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta nuestro canal, El Contador de Emociones, no te olvides de dejar tu like y suscribirte. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando más historias como esta para ti. Ricardo bajó las escaleras con el corazón hecho trizas. Afuera, se quedó un instante mirando el edificio viejo donde Elena y Sofía luchaban por salir adelante. «Lo menos que puedo hacer es protegerlas», pensó. Durante los días siguientes se dedicó a investigar formas de ayudarla sin que Elena lo rechazara. Finalmente se le ocurrió algo: hacer un donativo anónimo al hospital donde atendían a Sofía. Llamó al doctor Castillo, el cardiólogo que llevaba el caso. «Doctor, me gustaría cubrir los costos de la operación de Sofía Soto, pero no quiero que sepan que el dinero viene de mí. ¿Hay alguna manera de hacerlo como si fuera un programa de apoyo médico?» El doctor guardó silencio unos segundos. «Es poco común, pero existe un fondo de donaciones anónimas. Si transfiere el dinero, podemos atribuirlo a una beca médica y la familia creerá que fue ayuda del sistema». «Perfecto. ¿Cuánto tiempo tardaría en programar la cirugía si hago la transferencia hoy?» «Podríamos operarla la próxima semana». «Hágalo», ordenó Ricardo sin dudar. Ese mismo día transfirió los 200.000 euros. Sintió un alivio inmediato, aunque sabía que Elena no lo perdonaría fácilmente. 2 días después, Elena recibió una llamada inesperada. «Señorita Soto, le habla el doctor Castillo. Tenemos excelentes noticias. Sofía ha sido aprobada para un programa especial de ayuda médica. Su cirugía estará totalmente cubierta». Elena se quedó muda. «¿Pero cómo? Yo no apliqué a nada». «A veces los hospitales envían solicitudes automáticas. Lo importante es que la operación se realizará el martes». Cuando colgó, Elena rompió en llanto. Corrió a abrazar a su hermana. «Lo conseguimos, Sofía. Vas a tener tu operación». «¿En serio?», susurró ella con lágrimas en los ojos. «Sí, todo estará cubierto». Se abrazaron llorando de alegría. Elena pensaba que había sido un golpe de suerte del destino, pero en realidad era el gesto silencioso de Ricardo. Mientras tanto,
Él recibía la confirmación del hospital. Al escuchar que la cirugía estaba programada, sintió una satisfacción que hacía mucho no conocía. Por primera vez en días, durmió en paz. Sin embargo, sabía que aún quedaba lo más difícil: recuperar la confianza de Elena y enfrentar a Marcos e Isabel. El sábado por la tarde decidió salir a buscarla. Recordaba que ella había mencionado trabajos extras los fines de semana. Pasó por cafeterías, restaurantes y oficinas pequeñas de limpieza, hasta que al caer la tarde la encontró. Elena estaba limpiando las ventanas de un despacho contable en el centro de Madrid. Vestía ropa sencilla, con el cabello recogido en una coleta. Incluso en esas condiciones transmitía dignidad. Ricardo esperó en la acera hasta que ella salió del edificio. Se acercó con cautela. Elena. Ella se detuvo sorprendida y visiblemente molesta. ¿Me está siguiendo ahora? No, titubeó. Bueno, sí, pero no de esa manera. Quería hablar con usted. No tenemos nada de qué hablar. Escuche, sé que no me cree, pero... Ricardo bajó la voz. Sé lo de la operación de Sofía. Sé que el hospital les avisó. Elena lo miró con sospecha. ¿Y qué? No tiene nada que ver con usted. Fue un programa de ayuda médica. Lo importante es que ahora su hermana tendrá una oportunidad y yo me alegro más de lo que puedo explicar. Ella lo observó en silencio, como si intentara descifrar si había algo escondido en sus palabras. Finalmente suspiró y echó a andar hacia la estación de metro. Ricardo la siguió. «Solo 5 minutos», pidió él. «Déjeme hablarle». Elena se detuvo en seco y lo enfrentó. «5 minutos. ¿Para qué? ¿Para que intente justificarse?» «No, para decirle lo que siento». Ella arqueó las cejas incrédula. «Lo escucho». Ricardo tomó aire. «No es culpa, Elena. Es admiración, respeto y algo más que aún estoy intentando entender. Usted me obligó a mirarme en el espejo y ver que no era tan valiente como pensaba. Arriesgó todo por ayudarme, y yo le fallé. Ahora quiero demostrarle que puedo ser el hombre que merecía que la defendiera». Elena lo miró con frialdad, aunque por dentro un leve temblor le recorría el pecho. «¿Y quién quiere ser usted ahora, Ricardo?» Él la sostuvo la mirada. «Quiero ser alguien digno del valor que usted mostró». El silencio se prolongó unos segundos. Finalmente, Elena señaló una cafetería en la esquina. «Está bien, 5 minutos». Entraron juntos, se sentaron junto a la ventana y pidieron 2 chocolates calientes. Ricardo abrió su maletín y sacó un folder repleto de documentos. «Quiero mostrarle algo», dijo colocándolo sobre la mesa. «Todo lo que descubrí de Marcos e Isabel». Elena tomó los papeles con cautela y empezó a leer. Elena hojeó los documentos en silencio. Cada página confirmaba lo que ella sospechaba. Contratos falsificados, transferencias a cuentas desconocidas, correos donde Marcos e Isabel hablaban de la toma de la empresa como si fuera un botín. «Esto», murmuró con la mirada fija en los papeles, «es peor de lo que imaginaba». «Sí», asintió. «Ricardo, estaban planeando dejarme sin nada y a usted la sacrificaron para proteger su plan». Elena dejó los documentos sobre la mesa y lo miró con seriedad. «¿Qué piensa hacer con todo esto?» «Exponerlos. Convocaré una reunión con la junta directiva y los principales socios. Allí mostraré todas estas pruebas». «¿Solo eso?», preguntó Elena con el ceño fruncido. «No es solo eso», replicó Ricardo. «Es arriesgarlo todo en público, con la prensa y con la junta. Si me equivoco o si algo falla, puedo terminar como ellos quieren, arruinado». Elena lo observó detenidamente. Había sinceridad en su voz, aunque también miedo. «¿Y espera hacerlo solo?». Ricardo se inclinó hacia adelante. «No, necesito su ayuda, Elena. Usted aún conserva las grabaciones, las fotos, las pruebas que consiguió en secreto. Si las combinamos con lo que encontré, no habrá manera de que lo nieguen». Ella guardó silencio, removida por sus palabras.
Parte de sí misma quería decirle que no, que ya había arriesgado demasiado, pero otra parte más fuerte sabía que si se quedaba callada esta vez, Marcos e Isabel ganarían. Si hacemos esto, dijo finalmente, será hoy mismo. Ellos sospechan. Cuanto más tiempo pase, más probable es que destruyan las pruebas o inventen otra trampa. Ricardo asintió. Hoy mismo. Entonces convocaré a la junta a las 2 de la tarde. ¿Y si ellos intentan adelantarse?, preguntó Elena. Tendrán que enfrentarse a la verdad, contestó Ricardo con firmeza. Se quedaron un momento en silencio, cada uno procesando el riesgo que iban a correr. La cafetería estaba casi vacía y afuera la gente caminaba sin imaginar el huracán que se avecinaba en la empresa más importante de Madrid. Elena, dijo Ricardo bajando la voz, no le estoy pidiendo solo su ayuda como testigo. Quiero que regrese conmigo a la empresa, pero no como empleada de limpieza. Quiero ofrecerle un puesto como vicepresidenta de operaciones. Elena se atragantó con el chocolate caliente. Vicepresidenta, está bromeando. No, tiene la experiencia, la formación y sobre todo la integridad que necesito a mi lado. Elena titubeó. Soy la mujer a la que todos vieron salir escoltada del auditorio, acusada de ladrona. Precisamente por eso, respondió Ricardo, porque usted sabe lo que es perderlo todo por hacer lo correcto. Nadie mejor que usted para ayudarme a reconstruir lo que Marcos e Isabel intentaron destruir. Elena lo miró largo rato sin responder. Sentía que sus defensas se tambaleaban, aunque no quería reconocerlo. Déjeme pensarlo, dijo finalmente. Ricardo sonrió. Piénselo todo lo que quiera, pero hoy me gustaría que esté conmigo en esa sala. Ella bajó la mirada pensativa. Sabía que enfrentarse a Marcos e Isabel sería peligroso, pero también sabía que Ricardo hablaba con una convicción distinta, muy diferente al hombre que se quedó callado en el auditorio días atrás. Cuando salieron de la cafetería, ya habían decidido el plan. Reunirían todas las pruebas, las organizarían en un archivo único y lo presentarían ante la junta directiva y los socios de la compañía. A las 10 de la mañana, Ricardo estaba en su oficina revisando los últimos detalles cuando la puerta se abrió de golpe. Marcos entró sin tocar. «Necesitamos hablar», dijo con tono cortante. Ricardo se obligó a mantener la calma. «¿De qué se trata?» Marcos cerró la puerta y se acercó al escritorio con paso firme. «De tus pequeñas investigaciones nocturnas». Ricardo sintió un vuelco en el estómago. «No sé de qué hablas». «No me mientas», replicó Marcos con una sonrisa fría. «¿Creías que no notaría que alguien entró a mis archivos encriptados? Vamos, Ricardo, me conoces». El corazón de Ricardo latía con fuerza, pero mantuvo el rostro sereno. «Soy el director general. Tengo derecho a acceder a cualquier archivo de la empresa». «Sí, claro, tu empresa». Marcos rió con sarcasmo. «Por ahora». Sacó su teléfono y lo colocó sobre el escritorio. En la pantalla había varias fotos. Ricardo entrando al edificio de Elena, reuniéndose con ella en la cafetería. «¿Qué significa esto?», preguntó Ricardo con un hilo de voz. «Significa que no solo puedo hundirte con pruebas financieras, también con tu vida personal. Has estado usando información privilegiada para contactar a una ex empleada y hasta financiando la cirugía de su hermana». «¿Cómo sabes lo de la cirugía?», preguntó Ricardo sintiendo que se le helaba la sangre. «Vamos, Ricardo, ¿de verdad creías que podrías mover 200.000 euros sin que yo lo notara?». Marcos se inclinó hacia él con una sonrisa venenosa. «Puedo hacerlo parecer soborno, abuso de poder, lo que quieras». Ricardo lo fulminó con la mirada. «Eres un monstruo». «No, soy un hombre de negocios. Tú, en cambio, eres un ingenuo». Marcos guardó el teléfono. «Te lo pondré claro. Cancelas esa reunión con la junta, destruyes las pruebas y firmas el contrato hoy mismo». «¿Y si no lo hago?». Marcos sonrió con malicia. «Entonces Elena y su hermana descubrirán lo fácil que es tener un accidente en Madrid.
Ricardo apretó los puños con rabia contenida. En ese momento, la puerta volvió a abrirse. Isabel entró con su impecable estilo, sonriendo como si estuviera en un desfile. «Hola, Ricardo», saludó con fingida dulzura. «Solo vine a presenciar tu rendición». Se sentó en el brazo del sillón de Marcos y le acarició el cabello como si fueran socios y amantes a la vez. «Ustedes no se saldrán con la suya», dijo Ricardo con firmeza. «Ya lo hicimos», replicó Isabel, sacando un folder de su bolso. «Aquí está todo lo que necesitamos para hundirte. Correos falsificados, supuestas transferencias que hiciste a Elena. Nadie te creerá». Ricardo tomó los papeles y los hojeó. Estaban perfectamente elaborados, como si él hubiera usado dinero de la empresa para beneficiar a Elena a cambio de favores. «Esto es un montaje». «Sí», rió Marcos. «Pero dime, ¿a quién crees que creerá más la Junta? ¿A ti que andas con una limpiadora o a mí, tu socio de toda la vida?» Ricardo los miró con furia y asco. «No me voy a rendir». Marcos consultó su reloj. «Te doy hasta el mediodía. Si no firmas el contrato, todo esto saldrá a la luz y tu querida Elena con su hermana pagarán las consecuencias». Dicho eso, ambos se marcharon con sonrisas de victoria. Ricardo se dejó caer en la silla. Sintió que el mundo se derrumbaba sobre él. Miró el folder con las pruebas falsas y luego los documentos verdaderos que guardaba en su maletín. Dos versiones de la realidad, una que lo salvaba y otra que lo destruía. El teléfono sonó. Era Elena. «Ricardo, ya estoy llegando al edificio. ¿Todo listo para la reunión?» Él cerró los ojos. Si le contaba la verdad, la pondría en peligro. «Habrá un cambio de planes», respondió con voz áspera. «La reunión se cancela». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Está bien. Suena extraño». «Estoy bien. Solo complicaciones legales». «Ricardo», Elena lo notaba raro. «¿Estás seguro?» «Sí. Luego hablamos». Colgó y enterró el rostro entre sus manos. Por primera vez en su vida, Ricardo se sentía derrotado. Mientras tanto, Elena se quedó frente al edificio con el teléfono en la mano y un presentimiento terrible. Algo no andaba bien. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta nuestro canal, El Contador de Emociones, no te olvides de dejar tu like y suscribirte. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando más historias como esta para ti. Elena permaneció un momento frente al edificio con el móvil aún en la mano. El tono apagado de Ricardo le dejó claro que algo estaba mal. No era el mismo hombre decidido que la noche anterior había prometido enfrentarse a Marcos e Isabel. Algo lo estaba deteniendo. Respiró hondo. No podía quedarse de brazos cruzados. Conocía cada rincón del edificio, cada pasillo y cada acceso de servicio. Había trabajado allí 8 meses. Sabía cómo entrar sin ser vista. A las 9 de la noche, cuando la mayoría ya se había marchado, regresó con una sudadera oscura y una mochila pequeña. Se escabulló por la entrada del sótano usando un código de acceso que casi nunca cambiaban. Subió por las escaleras de servicio hasta el piso ejecutivo. Sabía exactamente a dónde ir: la oficina de Marcos. Si Ricardo había cambiado de idea, era porque lo habían presionado. Y Marcos siempre guardaba pruebas de todo. Empujó la puerta con cuidado. Para su sorpresa, estaba entreabierta. Adentro, el escritorio estaba lleno de carpetas desordenadas, como si hubiera salido con prisa. Elena empezó a revisar. Encontró contratos falsificados con la firma de Ricardo copiada, documentos bancarios manipulados e incluso correos impresos con frases que lo incriminaban. Les tomó fotos con su móvil. De pronto vio un portaplumas extraño sobre el escritorio. Lo levantó y descubrió que en realidad era una grabadora digital. Con el corazón latiendo fuerte, la encendió y revisó los últimos archivos. El más reciente estaba fechado esa misma tarde. Lo reprodujo y escuchó la voz de Marcos con claridad. «Si no firmas, Ricardo, Elena y su hermana sufrirán las
Consecuencias. Después, la voz de Isabel sonó fría como el hielo. Él no se atreverá a desafiarnos. Siempre fue un sentimental. Elena tapó su boca con la mano. Era la prueba que necesitaban. Guardó la grabación en su teléfono y salió con cautela de la oficina. A las 6 de la mañana tocó la puerta del apartamento de Ricardo. Él abrió con el rostro cansado, todavía en bata de dormir. «Elena, ¿qué hace aquí tan temprano? Necesito hablar con usted. Es urgente». Entró sin esperar permiso. Sacó su móvil, buscó el archivo y presionó reproducir. La voz de Marcos llenó el salón. «Si no firmas, Elena y su hermana sufrirán las consecuencias». Ricardo se quedó helado. Cuando terminó, se desplomó en el sofá. «Dios mío», murmuró. «Así que lo grabaron todo. Ellos mismos se incriminaron», dijo Elena con los ojos firmes. «Tenemos la prueba que faltaba». «Elena». Ricardo la miró con una mezcla de alivio y remordimiento. «No entiende lo que significa esto para mí. Yo estaba dispuesto a sacrificar mi empresa con tal de mantenerlas a salvo a usted y a su hermana». «Y hubiera sido inútil», replicó ella. «No se detendrían. Ahora tenemos que exponerlos antes de que intenten algo peor». Ricardo asintió por primera vez en días con un brillo de esperanza en los ojos. «Entonces lo haremos hoy. Convocaré a la junta a las 2 de la tarde. Esta vez no podrán escapar». La sala de juntas estaba llena a esa hora. Estaban todos los miembros del directorio, varios accionistas importantes y hasta representantes de Herrera Corporation, entre ellos el señor Domínguez, quien parecía intrigado por la atención en el ambiente. Ricardo tomó la palabra. «Gracias a todos por asistir con tan poco aviso. Hoy debo aclarar la verdad sobre la supuesta fusión con Herrera». Marcos e Isabel, sentados en la primera fila, se miraron con sonrisas de seguridad. No esperaban lo que estaba por ocurrir. «Primero», continuó Ricardo, «quiero presentarles a alguien». Se abrió la puerta y Elena entró caminando con el paso firme hacia el frente. Un murmullo recorrió la sala. Muchos recordaban que había sido despedida públicamente por espionaje. «La señorita Elena Soto», dijo Ricardo, «fue acusada injustamente. Hoy demostrará la verdad». Elena se colocó frente al micrófono. «Buenas tardes. Sé que me recuerdan como la empleada de limpieza, acusada de robar información, pero hoy quiero mostrarles lo que realmente encontré». Encendió el proyector y apareció en la pantalla la primera imagen. El contrato oficial de Minonce, la fusión. «Este es el documento que todos vieron», explicó. «En él, el señor Vargas conservaría un 65% de control». Pasó a la siguiente diapositiva. «Y este es el verdadero contrato, el que Marcos Aguilar e Isabel Roca intentaban introducir en la firma. En este, Ricardo Vargas se quedaba con solo el 15% de control». Un murmullo de indignación recorrió la sala. Marcos se puso de pie alterado. «Eso es falso». Elena lo ignoró y presionó play en la grabación. La voz de Marcos resonó fuerte. «Si no en firmas, Ricardo, Elena y su hermana sufrirán las consecuencias». El silencio fue sepulcral. Luego, exclamaciones de sorpresa llenaron la sala. «Eso fue sacado de contexto», gritó Marcos, pero nadie parecía creerle. Elena cambió a la siguiente prueba. Transferencias bancarias por millones de euros a la cuenta personal de Marcos. Después, un correo de Isabel donde decía: «Con Ricardo fuera del camino tendremos el control absoluto». Isabel se levantó indignada. «Esto es ilegal. Usar grabaciones privadas es un delito». El señor Domínguez, representante de Herrera, habló entonces con voz grave. «Lo ilegal es falsificar contratos, desviar fondos y planear una estafa corporativa. Herrera no tenía conocimiento de esto. Han manchado nuestro nombre». Marcos intentó acercarse al podio, pero Ricardo lo detuvo con la mirada. «15 años de amistad», dijo Ricardo con la voz cargada de dolor. «Y todo era mentira».
En ese instante se abrió la puerta del fondo y entró el inspector Díaz con 2 agentes de la Policía Financiera Española. Marcos Aguilar e Isabel Roca, anunció con autoridad, quedan detenidos por fraude corporativo, falsificación de documentos y amenazas. El auditorio estalló en aplausos cuando los agentes les colocaron las esposas. Marcos forcejeó y gritó: «Esto no acaba aquí, Ricardo, me las vas a pagar». Isabel lo acompañaba con una sonrisa amarga. «Siempre fuiste demasiado débil», le dijo a Ricardo mientras la escoltaban fuera. «Por eso nunca mereciste nada». Ricardo no respondió, solo los observó marcharse, sabiendo que por fin se terminaba una etapa oscura de su vida. Elena apagó el proyector y bajó del escenario. Cuando sus miradas se cruzaron, Ricardo sonrió con gratitud. Ella le devolvió la sonrisa, aunque tímida, consciente de que aún quedaban muchas cosas por sanar. Horas más tarde, ya con la calma regresando a la empresa, Ricardo y Elena se quedaron solos en la sala de juntas vacía. «No sé cómo agradecerle lo que hizo hoy», dijo él acercándose. «No me agradezca a mí», respondió ella. «Usted fue quien tomó la decisión de mostrar la verdad, aún sabiendo lo que arriesgaba». «Elena», Ricardo tomó aire, «cuando todo esto pase, quiero que regrese, no como empleada de limpieza, sino como lo que realmente es, una profesional brillante». Ella lo miró sorprendida por la sinceridad en su voz. «Lo pensaré», contestó suavemente. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que tal vez, solo tal vez, podía volver a confiar en él. Esa noche, Ricardo salió del edificio con una mezcla de cansancio y alivio. Madrid seguía vibrando como siempre, con sus calles llenas de luces y transeúntes, pero para él todo había cambiado. Había recuperado el control de su empresa, había desenmascarado a Marcos e Isabel, y lo más importante, había limpiado el nombre de Elena. Sin embargo, en el fondo seguía dándole vueltas a una sola pregunta. ¿Confiaría ella de nuevo en él? 3 días después, Elena estaba en el hospital acompañando a su hermana. Sofía se recuperaba de la operación que había sido un éxito. La joven, más pálida de lo habitual, pero con una sonrisa sincera, le apretaba la mano. «¿Sabes qué fue lo primero que le dije al doctor cuando desperté?», preguntó Sofía con voz débil. «¿Qué?», respondió Elena acariciándole el cabello. «Que quería volver a ver las calles de Sevilla contigo cuando esté recuperada, ¿recuerdas? Siempre soñamos con caminar juntas por el puente de Triana». Elena sonrió entre lágrimas. «Lo haremos, te lo prometo». En ese momento tocaron la puerta. Ricardo apareció vestido con un traje sencillo, sin la rigidez de los días anteriores. Traía un ramo de flores. «Perdón si interrumpo», dijo con voz suave. «Solo quería saber cómo está». Sofía sonrió. «Es el famoso Ricardo del que me hablaste». Elena rodó los ojos. «Sofía, no lo niegues, hermana». Sofía rió débilmente. «Es obvio que se preocupa por ti». Ricardo se acercó a la cama. «Me alegra verla bien. Usted es fuerte como su hermana». Sofía le apretó la mano. «Prométame que cuidará de Elena. Ella siempre cuida de todos, pero alguien tiene que cuidarla a ella». Ricardo la miró con seriedad. «Lo prometo». Elena lo observó en silencio. Aquella promesa no sonaba vacía ni forzada. Esa misma tarde, Ricardo invitó a Elena a caminar por la Plaza Mayor. El sol caía y la plaza se iluminaba con tonos dorados. Estaba llena de turistas, pero entre tanta gente, ellos parecían estar en un pequeño mundo aparte. «¿Por qué me trajo aquí?», preguntó Elena curiosa. «Porque este lugar representa algo para mí». Ricardo se detuvo y miró hacia los soportales. Cuando era joven y apenas soñaba con tener una empresa, venía aquí. Me sentaba en las escaleras y pensaba en todo lo que quería construir. Y ahora, la miró, me doy cuenta de que lo más valioso que puedo construir no es una empresa, sino relaciones que sean verdaderas. Elena bajó la vista conmovida.
Ricardo, yo no sé si puedo volver a confiar. Lo que pasó en el auditorio me dolió demasiado. Él asintió. Lo entiendo. No voy a pedirle que olvide de un día para otro. Solo quiero demostrarle con hechos que soy un hombre distinto al que la dejó sola esa vez. Se quedaron en silencio un momento, mirando la plaza llena de vida. ¿Y si falla de nuevo?, preguntó ella con voz baja. Entonces habré perdido la oportunidad más grande de mi vida, respondió él sin titubear. Porque ya no se trata solo de la empresa, Elena, se trata de usted. Ella lo miró sorprendida. Por primera vez en mucho tiempo sintió que las palabras de un hombre no eran promesas vacías, sino un compromiso real. Durante la semana siguiente, Elena empezó a trabajar con Ricardo en la reorganización de la empresa. No lo hizo oficialmente al principio, pero poco a poco fue tomando un papel clave. Revisaba contratos, detectaba errores que otros pasaban por alto y proponía estrategias prácticas. Los empleados se sorprendían al verla en reuniones ejecutivas, pero la mayoría pronto entendió por qué Ricardo la escuchaba con tanta atención. Ella tenía un conocimiento que pocos podían igualar. Un día, tras una larga reunión con los accionistas, Ricardo la detuvo en el pasillo. «Elena, necesito hacerle una propuesta formal». «¿Otra vez?», bromeó ella. «Ya me ofreció ser vicepresidenta». «Sí, y lo mantengo, pero no quiero que piense que se lo ofrezco por gratitud, sino porque realmente lo merece. Los números de esta semana lo demuestran. Gracias a sus ajustes, recuperamos un 15% de las pérdidas». Elena lo miró, incrédula. «¿De verdad?». Él sonrió. «Por eso quiero que acepte el puesto, como vicepresidenta, con sueldo y beneficios completos y con la libertad de tomar decisiones importantes». Ella se quedó callada unos segundos. Recordó todo lo que había pasado, desde limpiar los pasillos de aquel edificio hasta ser humillada en el auditorio. Y ahora, Ricardo le estaba abriendo la puerta a un futuro completamente distinto. «Está bien», dijo al fin. «Acepto». Ricardo sonrió ampliamente. «No se va a arrepentir». La noticia se difundió rápido dentro de la empresa. Elena Soto, la mujer injustamente acusada, regresaba, pero esta vez como vicepresidenta de operaciones. Algunos se sorprendieron, otros murmuraban a sus espaldas, pero la mayoría la recibió con respeto. El primer día en su nueva oficina, situada justo al lado de la de Ricardo, Elena se detuvo frente al ventanal que mostraba una vista impresionante de la ciudad. Nunca había imaginado tener un espacio así. Ricardo entró sin tocar y se recargó en el marco de la puerta. «¿Qué le parece su nueva vista?». Elena sonrió. «Todavía me cuesta creerlo». «Créalo», contestó él. «Usted se ganó cada centímetro de esa oficina». Ambos rieron suavemente. Por primera vez en semanas, Elena se permitió sentir un poco de paz. Esa noche, Ricardo la invitó a cenar en un restaurante con vistas a la Gran Vía. El lugar estaba iluminado con faroles, y las luces de la ciudad creaban un ambiente casi mágico. «¿Sabe?», dijo Ricardo, mientras brindaban con vino tinto. «Siempre pensé que el éxito era tener más dinero y más poder, pero después de todo lo que pasó, me doy cuenta de que el verdadero éxito es tener a alguien en quien confiar». Elena lo miró seria. «Confiar es fácil de decir, pero difícil de recuperar». «Lo sé». Ricardo bajó la copa. «No le pido que me dé su confianza completa ahora mismo. Solo le pido la oportunidad de ganármela». El silencio se llenó con la música suave de fondo y el murmullo de la ciudad. Elena respiró hondo. «Está bien, una oportunidad, pero nada más». Ricardo sonrió agradecido. «Con eso me basta». Cuando salieron del restaurante, caminaron juntos por la acera. El aire fresco de la noche los envolvía y las luces de los teatros parecían estrellas caídas. Ricardo se detuvo un instante y la miró a los ojos. «Elena, ¿puedo preguntarle algo?». «Diga». «¿Me permitiría besarla?». Ella lo miró sorprendida. Su primera reacción fue apartar la vista,
pero luego lentamente asintió. Ricardo se inclinó y la besó suavemente. No fue un beso impulsivo, sino uno lleno de calma, de promesa y de respeto. Cuando se separaron, ambos sonrieron con cierta timidez. «Esto complica todo», dijo Elena intentando bromear. «Lo mejor de la vida suele ser complicado», respondió Ricardo. Caminaron juntos hasta el final de la calle, sabiendo que lo que empezaba a nacer entre ellos iba más allá de una alianza profesional. Los días siguientes fueron distintos en la empresa. Por primera vez en mucho tiempo, el ambiente era de 1900. Esperanza. Los empleados comentaban entre murmullos lo ocurrido en la junta. Como Marcos e Isabel habían salido esposados, como Elena, la que todos pensaban que era solo una limpiadora, se había enfrentado a ellos con pruebas irrefutables. Algunos aún dudaban, pero poco a poco empezaron a verla con respeto. Ya no era la mujer del carrito de limpieza, sino la nueva vicepresidenta de operaciones. Una mañana, Ricardo entró en su oficina con una sonrisa. «Elena, quiero mostrarle algo». Colocó sobre su escritorio un informe financiero. Ella lo revisó con detenimiento y a medida que leía sus ojos se fueron abriendo. «¿Esto es real?», preguntó sorprendida. «Completamente», respondió Ricardo. «Gracias a los cambios que usted propuso, recuperamos un 20% de las pérdidas en solo 2 semanas». Elena sonrió, sin poder ocultar el orgullo. «Entonces, no fue una locura». «No», dijo Ricardo. «Fue la mejor decisión que tomé en mucho tiempo, escucharla». Ella lo miró un instante en silencio y ambos entendieron que no hablaban solo de negocios. Por las tardes, después de largas reuniones, solían caminar juntos por la terraza del edificio desde donde se veía todo Madrid. Una de esas veces, Elena se detuvo apoyada en la barandilla. «Nunca pensé que estaría aquí», confesó. «Cuando limpiaba estos pasillos, soñaba con ocupar una oficina, pero lo veía imposible». «¿Y ahora?», preguntó Ricardo. «Ahora siento que cada sacrificio valió la pena». Él la miró con admiración. «Elena, usted no solo ocupa una oficina, está marcando la diferencia». Ella bajó la vista sonrojada. Una noche, mientras revisaban documentos en el despacho de Ricardo, él dejó la pluma sobre la mesa y la observó. «Elena, ¿sí se da cuenta de lo que hemos construido juntos en tan poco tiempo?» Ella lo miró sin entender del todo. «Me refiero a la empresa, claro», aclaró él, aunque su voz llevaba un matiz distinto. «Pero también a nosotros». Elena suspiró. «Ricardo, lo que siento es complicado. Me gusta estar a su lado. Lo respeto y bueno, ya sabe lo que pasó. Tengo miedo de volver a confiar demasiado y salir herida». Él se levantó despacio y se acercó a ella. «Lo entiendo. No voy a presionarla. Solo quiero que sepa que estoy aquí y que cada día que pase voy a demostrarle que no soy el hombre que la dejó sola en el auditorio». Ella lo miró fijamente. Durante unos segundos no dijo nada, pero sus ojos hablaban más que 1000 palabras. El fin de semana, Ricardo la invitó a salir de la ciudad. Condujeron hasta el embalse de San Juan, donde el agua reflejaba el cielo y los pinares. Parecía sacado de un cuento. Caminaron por la orilla entre la arena y las rocas. Elena respiró hondo. «Hacía años que no me sentía tan en paz», admitió. «Me alegra», dijo Ricardo. «Usted se merece paz y mucho más». Se sentaron en un embarcadero de madera con los pies colgando sobre el agua. El atardecer pintaba el cielo de tonos naranjas y rosados. «Elena», dijo Ricardo con voz seria, «quiero que sepa algo. No importa cuánto tiempo pase ni lo que diga la gente, yo estoy aquí para usted y para Sofía, pase lo que pase». Ella lo miró con los ojos brillantes. Por primera vez empezó a creer que no eran solo palabras. Mientras tanto, las consecuencias del escándalo todavía se sentían. Marcos e Isabel enfrentaban un proceso judicial, pero habían dejado tras de sí contratos dañinos y proveedores molestos. En una reunión clave con socios internacionales, Elena tomó la palabra. «Entiendo que tengan dudas después de lo ocurrido»,
dijo con firmeza. Pero les aseguro que esta empresa tiene nuevas bases más transparentes y sólidas. Al terminar, los socios aplaudieron. Ricardo la miró con orgullo. «Fue brillante», le dijo al oído cuando salieron. Elena sonrió. «Solo hice lo que debía». «Eso es lo que la hace especial», contestó él. Una noche, después de una jornada especialmente larga, Ricardo la acompañó hasta la salida. El vestíbulo estaba vacío, iluminado solo por unas lámparas cálidas. «¿Le apetece un café?», preguntó él. «A esta hora un café sería mortal», rió ella, pero aceptó una caminata. Salieron a la calle y caminaron por las avenidas tranquilas. Madrid dormía, salvo por algunos bares aún abiertos y el murmullo lejano de coches. En un momento, Ricardo se detuvo y la miró con seriedad. «Elena, sé que aún no me perdona del todo y quizás nunca olvide lo que pasó, pero ¿cree que algún día pueda verme no solo como su jefe, sino como alguien que quiere estar en su vida de verdad?» Ella lo miró sorprendida, sin saber qué responder al instante. «No lo sé», confesó con honestidad, «pero sé que me hace bien estar cerca de usted y eso ya significa algo». Ricardo sonrió y ambos continuaron caminando en silencio, disfrutando simplemente de la compañía. Una semana después, Sofía fue dada de alta. Elena la llevó a su nuevo apartamento, que la empresa le había asignado como parte de su cargo. Era mucho más amplio y luminoso que el viejo departamento. «Elena», exclamó Sofía al ver la sala. «Esto es increíble». Elena la abrazó. «Es nuestro nuevo comienzo». En ese momento llamaron a la puerta. Era Ricardo con una caja en las manos. «Espero que no moleste. Traje algo para celebrar». Dentro de la caja había un pastel con la inscripción: «Bienvenida a casa, Sofía». La joven sonrió emocionada. «Gracias, señor Vargas». «Ricardo», corrigió él. «Y no me agradezca. El mérito es de su hermana». Elena lo observó en silencio. Cada gesto, cada palabra iba derribando las murallas que había levantado. Esa noche, cuando Sofía ya dormía, Elena acompañó a Ricardo hasta la puerta. «No tenía que traer nada», le dijo. «Quería hacerlo», respondió él. «Usted y su hermana merecen sentirse en casa». Se quedaron unos segundos en silencio, demasiado cerca el uno del otro. Ricardo bajó la voz. «Elena, no sé si es el momento, pero lo que siento por usted ya no puedo callarlo». Ella lo miró con el corazón acelerado. «Ricardo». Él se inclinó, pero se detuvo a centímetros de sus labios. «No voy a besarla si no quiere». Elena dudó apenas un instante antes de cerrar los ojos y acercarse. Fue un beso tierno, lleno de emociones contenidas. Cuando se separaron, ella sonrió con timidez. «Esto cambia muchas cosas. Solo las mejora», contestó él acariciándole el rostro. Por primera vez, Elena dejó de resistirse y se permitió creer en él. Al día siguiente, en la oficina, los empleados notaron algo distinto. Ricardo y Elena compartían miradas que hablaban más que cualquier discurso. Nadie decía nada, pero todos sabían que una nueva etapa estaba comenzando, no solo para la empresa, sino para ellos dos. Pasaron 2 meses desde aquella noche en la que Elena y Ricardo finalmente dejaron de esconder lo que sentían. La vida en la empresa había cambiado por completo. Con la caída de Marcos e Isabel, la junta directiva confió plenamente en la nueva dirección, y poco a poco los números empezaron a darles la razón. Elena, ahora oficialmente vicepresidenta de operaciones, se había ganado el respeto de todos. Sus decisiones estratégicas habían mejorado los balances y fortalecido la reputación de la compañía, pero lo más importante era que había traído un aire nuevo: transparencia, humanidad y cercanía. Un viernes por la tarde, mientras revisaba informes en su oficina, Ricardo entró con 2 tazas de café. «Ya es hora de un descanso», dijo colocándole una taza sobre el escritorio. Elena sonrió. «¿No se supone que el director general debería dar el ejemplo y trabajar sin parar? El verdadero ejemplo es saber cuándo descansar»,
contestó él acomodándose en la silla frente a ella. Se miraron en silencio unos segundos, disfrutando de la complicidad que habían construido. Ya no eran solo jefe y vicepresidenta, eran compañeros, socios y algo más profundo que ninguno de los dos podía seguir negando. Esa noche, Ricardo la llevó a un restaurante en la parte alta de la ciudad. Desde la terraza se veía Madrid iluminada con el Palacio Real, brillando en la distancia como una joya. «¿Recuerda lo que me dijo en el embalse de San Juan?», preguntó él mientras cenaban. «¿Qué cosa?», preguntó Elena intrigada. «Que le daba miedo volver a confiar demasiado». Ella bajó la mirada. «Lo sigo pensando». Ricardo extendió la mano y la colocó sobre la de ella. «Elena, la confianza no se pide, se gana cada día y yo quiero ganármela toda la vida». Ella lo miró con los ojos brillantes. No respondió con palabras, pero su sonrisa fue suficiente. Unas semanas más tarde, la empresa organizó un evento especial para celebrar el nuevo rumbo. Los empleados estaban reunidos en un salón elegante. Ricardo subió al escenario y frente a todos dijo: «Hoy celebramos no solo la recuperación de la empresa, sino también la valentía de quienes se atrevieron a decir la verdad». Se giró hacia Elena, que estaba entre los asistentes. «Gracias a ella estamos aquí, y quiero anunciar oficialmente que Elena Soto es nuestra vicepresidenta de operaciones». El salón estalló en aplausos. Elena subió al escenario y estrechó la mano de Ricardo. Él aprovechó el momento para susurrarle: «Este es solo el comienzo». Ella sonrió conmovida. Después del evento se quedaron solos en el escenario vacío. Ricardo se acercó nervioso con una pequeña caja en las manos. «Elena, hay algo que quiero preguntarle desde hace tiempo». Ella lo miró sorprendida. «¿Qué es eso?». Ricardo abrió la caja y mostró un anillo sencillo, elegante, con un diamante discreto que brillaba bajo las luces. «Elena, cuando entró a mi vida pensé que solo era una voz, que me advertía de un error, pero se convirtió en mi socia, en mi salvadora, en mi amiga y en la mujer que amo». Ella llevó las manos a la boca con lágrimas en los ojos. «Ricardo, no quiero imaginar un futuro sin usted. ¿Quiere casarse conmigo?». Elena se quedó en silencio unos segundos que parecieron eternos. Luego asintió con una sonrisa temblorosa. «Sí, sí quiero». Ricardo la abrazó con fuerza y la besó bajo las luces del escenario vacío. Era como si todo lo que habían sufrido los hubiera traído hasta ese momento. El día de la boda fue sencillo, pero hermoso. Eligieron el invernadero del Real Jardín Botánico en Madrid, rodeados de flores y con un grupo reducido de invitados. Sofía, completamente recuperada de su operación, fue la dama de honor y no dejaba de sonreír. Cuando Elena caminó hacia el altar con un vestido blanco sencillo y elegante, Ricardo sintió que no podía respirar. Ella lo miraba con ternura, y en sus ojos no quedaba ni rastro de las dudas pasadas. «Prometo cuidarte, respetarte y caminar a tu lado en todo», dijo Ricardo en sus votos. «Y yo prometo nunca callar cuando vea la verdad, aunque sea difícil», respondió Elena con una sonrisa cómplice. «Prometo estar contigo en cada batalla y en cada victoria». Se dieron el sí entre lágrimas y aplausos. La vida siguió su curso. Ricardo y Elena, ahora casados, compartían no solo la dirección de la empresa, sino un hogar lleno de amor. Sofía vivía con ellos por un tiempo, recuperándose completamente, y en tanto recordaba entre risas: «Si no fuera porque mi hermana se atrevió a hablar aquella vez, nada de esto habría pasado». Tenía razón. Todo había empezado con un susurro en el momento exacto. Una tarde, caminando juntos por el puente de Triana en Sevilla, Ricardo tomó la mano de Elena y dijo: «¿Se da cuenta de lo que hemos construido?». Ella lo miró con ternura. «Sí, y esta vez no es solo una empresa, es una vida juntos». Ricardo se inclinó y la besó mientras el sol caía sobre el río Guadalquivir, iluminando el puente con un resplandor dorado.
La historia de Elena y Ricardo quedó como un ejemplo para todos en la compañía de valentía, de integridad y de cómo un gesto pequeño puede cambiarlo todo. Lo que comenzó como una advertencia susurrada se convirtió en un amor profundo y en una vida compartida. Y aunque todavía quedaban retos, ellos los enfrentarían juntos, convencidos de que no había traición ni obstáculo capaz de derrotar a quienes actúan con la verdad y con el corazón. ¿Te ha conmovido esta historia? Si es así, no te olvides de dejar tu like, compartir tu opinión en los comentarios y, lo más importante, suscribirte al canal El Contador de Emociones. Publicamos nuevas historias apasionantes todos los días para que nunca te falte una emoción que contar.